Vamos a ver ahora otra situación de la molaridad, pero ahora con la diferencia que el dato nos lo da en gramos, no en número de mol como en el video anterior. Vamos a leerlo. Dice: una solución se preparó con 120 gramos de hidróxido de calcio en 3500 mililitros de agua, y nos está preguntando cuál es la molaridad de la solución. Entonces, como lo primero que nos está diciendo, o más bien lo que nos está pidiendo es la molaridad, entonces yo tengo que anotar la fórmula de la molaridad. Molaridad es igual a número de mol sobre volumen. Recordemos que la molaridad se mide en mol sobre litros y el número de mol se mide en cantidad de mol. El volumen se mide en litros. Si nosotros vemos aquí los datos, no nos dice el número de mol, pero sí podemos obtener el volumen, aunque aquí me lo está diciendo en mililitros. Simplemente hay que convertirlo a litros. Entonces lo primero que hago después de anotar la fórmula es separar los datos de la fórmula. Voy a ponerle aquí datos y vemos que la fórmula tiene la molaridad, el número de mol y tiene el volumen. La molaridad no la tengo. ¿Por qué? Porque es lo que me están pidiendo. Entonces, por obvias razones no la voy a tener. El número de mol se saca a partir de los gramos de la sustancia. Es decir, no me dan el dato, pero lo puedo obtener. Y eso ahorita lo vamos a ver. Y el volumen me lo pide en litros, que aunque aquí en el problema me lo está dando en mililitros, yo lo puedo transformar a litros. Recuerden, vamos a ponerlo aquí, que cualquier cantidad de mililitros, si nosotros la dividimos entre 1000, me va a dar la cantidad de litros. En este caso 3500 entre 1000 son 3.5 y ya son litros. Y eso es debido a que en un litro existen 1000 mililitros. Ahora vamos con el número de mol. Como del número de mol no me lo dice, sino que me da la cantidad de gramos, yo tengo que pasar a la fórmula del número de mol. Y se preguntan cuál es esa. Es la siguiente: es número de mol es igual a gramos sobre el peso molecular. Entonces vamos a ver aquí, igual que en la fórmula de arriba, vamos a separar los datos. Voy a anotarlos aquí abajito. Datos, y sería N, que es el número de mol, los gramos de la sustancia y el peso molecular de la misma. El número de mol no está porque es lo que estamos buscando para el dato de acá arriba. Y los gramos nos está diciendo aquí el problema que son 120. Entonces en gramos son 120. Y en el peso molecular, ese se saca a partir de la sustancia que es. En este caso es hidróxido de calcio. Entonces hay que sacarle el peso molecular al hidróxido de calcio. Si recuerdan cómo se saca, vamos a anotarlo aquí abajo. Hay que separar los elementos que conforman a la sustancia, que es calcio, ¿sí? Aquí lo tenemos, es oxígeno, voy a anotarlo aquí, y el hidrógeno. Es decir, esta sustancia tiene 3 elementos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a buscar esos pesos, es decir, cuánto pesa cada elemento en la tabla periódica. Para ello se van a apoyar de una tabla periódica. Es decir, yo aquí tengo esta de aquí. Entonces vamos a buscar el peso del calcio. El calcio está de este lado. Y se fijan ahí, dice que es 40.08. ¿Sí? Aquí lo tenemos abajo. Pero vamos a redondearlo. Si recuerdan, el redondeo nos dice que si después del punto decimal es 5 o hacia arriba, se queda en el número que está ahí, en el entero. Pero si es de punto 5 hacia arriba, ya se sube al siguiente número entero. Pero ahí, como es 40.08, el calcio vimos que pesa 40. Ahora vamos a ver el del oxígeno en la misma tabla periódica y después la del hidrógeno. Entonces vemos aquí que el oxígeno pesa 16 en esta tabla periódica. Aquí en la de ustedes puede pesar 15.99. Y en este el hidrógeno pues dice que pesa 1.008, es decir, si lo redondeamos se tiene que quedar como 1. Entonces aquí el hidrógeno 1 y el oxígeno 16. Aquí tenemos el peso de cada uno de los elementos. Después lo que se realiza, para sacar el peso molecular hay que ver cuántos elementos hay en la fórmula de la sustancia. Vamos a vernos acá. Calcios, si se fijan, no tiene ningún número abajo ni ningún número enfrente, quiere decir que solamente hay un calcio. Por lo tanto, este se va a dejar así, tal cual está, calcio 40. Pero el oxígeno y el hidrógeno están entre paréntesis, y fuera del paréntesis está un subíndice 2. Lo que nos indica este subíndice es
que existen dos oxígenos y dos hidrógenos. Es decir, este número es para los dos elementos que están aquí dentro del paréntesis. Por lo tanto, el peso de cada uno de ellos tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, el oxígeno lo multiplico por 2, sería 16, que es su peso, por 2, son igual a 32. Y el hidrógeno pesa 1, pero hay 2, entonces multiplico por 2, 1 por 2 es igual a 2. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Solamente sumar los resultados del peso total de los elementos. De calcio hay 40 porque solamente hay uno. De oxígeno en total hay 32 en peso. Y en hidrógeno 2. Si nosotros sumamos 40 más 32 son 72, más 2 son 74. Entonces quiere decir que el peso molecular del hidróxido de calcio es 74 y se le agrega gramos sobre mol, que es la medida del peso molecular. Entonces este dato me da el de aquí. Simplemente lo voy a anotar aquí, ya lo saqué, 74 gramos sobre mol. Y ahora puedo ya resolver esta fórmula para obtener el número de mol que lo ocupo para acá. Entonces vamos a resolverla, vamos a anotar los datos ya en la fórmula y sería N, que es número de mol, es igual a 120 gramos, ¿sí? De acuerdo a la fórmula, entre el peso molecular, que ya lo acabamos de sacar acá, que ya son 74 gramos sobre mol. Para hacer esta división, lo primero que hago es eliminar gramos con gramos, me va a quedar la medida de mol solo, que es la medida del número de mol, y hago esta división, 120 entre 74, vamos a realizarla, 120 entre 74, le damos igual, y es 1.62, vamos a tomar dos cifras después del punto. Entonces, el número de mol es igual a 1.62 mol, es decir, este dato ya me da el que me faltaba acá, para calcular la molaridad. Entonces vimos que es 1.62, eso lo voy a anotar aquí. Y así ya tengo yo los dos datos, tanto el número de mol como el volumen ya en litros, para poder aplicarlo en la fórmula de la molaridad y saber que, el resultado que es para la molaridad, que es lo que me están preguntando. Entonces vamos a hacerlo aquí y sería M, que es molaridad, es igual al número de mol, que ya lo sacamos, 1.62 mol, entre el volumen en litros, que ya lo tenemos aquí, 3.5 litros. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hacer esta división. Vamos a proceder a realizarla. Sería 1.62 entre el volumen, que es 3.5 litros. Vamos a darle igual y da a 0.46. Entonces quiere decir que la molaridad es igual a 0.46 y es mol sobre litro. Mol sobre litro. Y aquí ya tendríamos nosotros la respuesta a la pregunta de cuál es la molaridad. Entonces hay que fijarnos bien en los datos que nos dan para saber cómo vamos a ir resolviendo hasta llegar al resultado final, que en este caso pues para la molaridad. Y así es como se resolvió este problema.